Hola hermanos y hermanas, vamos adelante con la tercera clase del curso de liderazgo cristiano. En esta tercera clase el objetivo es un poco entender qué significa virtud, qué diferencia hay entre ellas y cómo el liderazgo cristiano está llamado a influir en la sociedad mediante un comportamiento virtuoso, mediante un comportamiento virtuoso. Como todos sabéis, en la Iglesia Católica se habla de venerable, y una persona que es venerable es una persona que a su muerte se ha demostrado que ha tenido virtudes heroicas, es decir, que ha vivido según el Evangelio, según Jesucristo. Hay muchos venerables que se han quedado en venerable porque el trámite a beato o a santo es un trámite muy largo y luego además, bueno, pues se necesitan los milagros para llegar a beato y para llegar a santo. Pero un venerable ya es una persona que no significa que se le rinda culto, simplemente que podemos estar seguros que está en el cielo gracias a esas virtudes heroicas que ha vivido y que ha abierto un camino de modelo para vivir según el Evangelio, según Jesucristo. Por lo tanto, recapitulo todo lo anterior. Liderazgo es aquel que influye en todos aquellos que le rodean y en sí mismos para llegar a encontrarse con Jesucristo. Buscar tiempos, momentos y espacios para encontrarse con Jesucristo, para crear discípulos misioneros. Discípulos misioneros que a su vez sean misioneros y que a su vez transmitan el Evangelio hasta el confín del mundo. Hoy vamos a ver lo importante que es la cultura, lo importante que es un hábito, hábitos positivos, que son virtudes, y qué distinción hay entre las virtudes teologales, humanas, etcétera, y cardinales. Lo vamos a ver de la mano de San Agustín, de alguna manera, y de algún otro autor que me parecen importantes. En primer lugar, el líder crea cultura. El líder crea cultura. ¿Por qué el líder crea cultura? Porque se comporta de tal manera que a ser modelo de un grupo de personas genera un mismo actuar, porque el comportamiento se contagia. El comportamiento es muy difícil no contagiarlo. Por eso los primeros cristianos convirtieron a toda Roma. Necesitaron 3 siglos, pero convirtieron a toda Roma. Porque su comportamiento era un comportamiento ejemplar, virtuoso, que daba la vida y que llegó a empapar a todos aquellos que lo veían. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el líder crea cultura y es necesario pasar de una cultura actual del tener a una cultura del ser. Actualmente nos mueven mucho el placer, el poder, el poseer y el prestigio, las famosas 4 Ps. El placer, el poder, el poseer y el prestigio. Esto es lo que mueve al mundo actual. Pues pasar de ese tipo de mundo, de esa cultura, a una cultura del ser. Por eso hay que partir de nuestra identidad cristiana. Somos hijos de Dios, templos del Espíritu. Y formamos parte de una gran comunidad, la comunidad de los santos, y además discípulos misioneros. Por eso nuestro tipo de actuación no tiene nada que ver con la actuación del mundo. Hay que pasar de una cultura de muerte a una cultura de la vida. Y hay que pasar de una cultura del odio a una cultura del amor. Y esto no es fácil. Hay un documento del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que habla de esta cultura, hablando luego de la inculturación de la fe en los distintos pueblos, y define cultura como aquello por lo cual el hombre, como hombre, se hace más hombre, accede más al ser. Por eso hay culturas de la muerte, que son anticulturas. La cultura nazi es una anticultura. Y ahora que está de moda el indigenismo, la cultura maya, mexicana, antigua, México viene por otro nombre, por otro tipo de pueblo, pero los aztecas eran realmente una cultura asesina, era una anticultura. Y llegaron los españoles y ¿qué es lo que hicieron? Terminar con ella
para generar una cultura cristiana, recogiendo los aspectos indígenas positivos. ¿Veis? Por eso hay culturas contra las cuales hay que luchar. Culturas como la actual de la muerte, o la actual del odio, o la actual del tener, contra las que hay que luchar. ¿Por qué? Porque no me hacen ser más hombre. ¿De acuerdo? Entonces, la cultura significa la perfección y el desarrollo de las posibilidades naturales del hombre, porque es un concepto natural. La persona humana no puede desarrollarse plenamente, tanto a nivel individual como social, si no es a través de la cultura. Por lo tanto, la cultura es algo esencial al hombre, que es donde él vive. Lo que ocurre es que lo último que percibe el pez es el agua, y los valores culturales, las acciones culturales, los hábitos culturales, las virtudes culturales, es lo último que se percibe, se recibe por ósmosis, por eso la catequesis del mundo es brutal, y está intrínseco en su naturaleza. El hombre es un ser cultural. Y entonces, aquí hay una serie de conclusiones que saca el Papa muy interesantes, muy interesantes. La cultura engloba la totalidad de la vida de un pueblo. El conjunto de sus valores, de sus virtudes que lo animan y que participando todos los ciudadanos lo reúnen sobre el fundamento de una misma conciencia personal y colectiva. Ojo, ahora veremos que no hay virtudes sociales. La virtud es personal. Claro, ¿cómo se cambia una cultura de muerte a una cultura de vida? Pues el cambio cultural es un cambio muy difícil, porque afecta a toda la estrategia, a toda la organización, a todas las políticas, a todas las normas, a todas las tecnologías, a toda la mentalidad de un grupo de personas muy amplia. El cambio cultural se puede lograr mediante acciones muy concretas, positivas, por parte de una pequeña minoría, que es una minoría creativa. Bueno, pues aquí tenemos un documento muy interesante que os pasaré para que podamos estudiarlo, para que podáis estudiarlo y leerlo. Al final, una cultura es un patrimonio de un pueblo, es un patrimonio que se enriquece a lo largo del tiempo a través de contactos con otras culturas que traen aspectos positivos. Que traen aspectos positivos. Una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Por eso el cristianismo liberó, cuando misionó, a muchísimos pueblos de culturas asesinas. La cultura comunista de Stalin era una cultura absolutamente asesina. Y el líder crea cultura. No es posible que no lo haga. Y crea una cultura en su propia comunidad, y crea una cultura en su propia familia, porque los niños, ¿qué van a hacer? Van a verse totalmente atraídos y totalmente identificados con el comportamiento de los padres. Bueno, entonces quiero empezar continuar desde los vicios, desde los pecados capitales que todos conocemos, el pecado de la soberbia, el pecado de la avaricia, de la lujuria, de la ira, de la gula, de la envidia y de la pereza. Sabéis que estos son los pecados capitales que se llaman. Contra todos ellos, pues siempre hay una virtud. Contra la soberbia, la humildad, el saberse que uno es pequeño delante de Dios. Contra la avaricia, la generosidad, incluso dando la vida. Contra la lujuria, la castidad. Castidad no significa virginidad, castidad es otra cosa, es algo más grande. Los esposos están llamados a ser castos también. Contra la ira, la paciencia que todo lo alcanza. Contra la gula, la templanza. Contra la envidia, la caridad, que no es amor solo, es la caridad. Y contra la pereza, la diligencia, estar dispuesto siempre a la acción y estar dispuesto siempre al servicio. En todo amar y servir, que decía San Ignacio de Loyola. Bueno, partimos de estos pecados capitales porque es importante entender qué es un hábito negativo y qué es un hábito positivo. Un hábito, y ahora voy a tomar los apuntes que tengo, un hábito de alguna manera positivo o virtud es una determinación, o un vicio, es una determinación, una inclinación, una tendencia, una disposición estable a actuar de una determinada manera. No es genético, no es natural, no es instintivo,
sino que es adquirido y aprendido. Entonces aprendemos a tener vicios, igual que aprendemos a tener virtudes, y aprendemos mediante la repetición de actos. Entonces, entrando en lo que es la virtud, o en lo que es el hábito, yo tengo aquí mi propia definición. La definición de virtud o de hábito positivo es toda inclinación en el pensar, en el actuar, que lleva al ser humano a conocerse a sí mismo, a dirigirse a sí mismo y luego a desarrollar y ayudar a otras personas, a trabajar con coraje, con imaginación, a actuar sin miedo, a pesar de las circunstancias que pueden ser muy malas. A autocomprometerse, automotivarse, a hacerse cargo de su propia vida, a tomar iniciativas, a mejorar su comunicación y su comunión. Y esto en la realidad en la que le ha tocado vivir, en la comunidad en la que está, en la familia en la que está, en la iglesia en la que está. Y por lo tanto, crea lealtad, confianza y honestidad. Esto me desarrolla a mí, y esto es virtud, y esto desarrolla a los que me rodean, en la situación en la que estoy, con coraje y con determinación. ¿Qué es lo contrario? Veamos qué es un vicio o un hábito negativo. Cuidado, porque un hábito es una costumbre, pero es más que una costumbre. Yo puedo tener la costumbre de hacer oración todos los días a las 7 de la mañana porque me levanto pronto. Pero resulta que un día tengo un viaje y ese día no hago oración, porque me levanto más pronto o más tarde o lo que fuera y con todo el follón del viaje, pues no hago oración. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo una costumbre. ¿Cuál es la costumbre de hacer oración a las 7? ¿Tengo la virtud de la oración? No. ¿Por qué? Porque ese día no he hecho. Una persona que tiene la virtud de la oración la puede desempeñar mediante la costumbre de levantarse pronto y rezar a las 7. Pero si un día no puede rezar a las 7, tranquilo, rezaré a las 9, a las 2 o a las 8 de la noche. Pero rezaré. ¿Por qué? Porque soy virtuoso y tengo esa inclinación estable. ¿De acuerdo? Un hábito negativo o un vicio es una inclinación perniciosa en el pensar y en el actuar, de acuerdo con la cual uno actúa según su estado de ánimo. Ahora me gusta, ahora no me gusta. Del momento variable del concreto, según las circunstancias. Es que me presionan, es que no me presionan, es que no he podido hacer otra cosa. Y por lo tanto le llevan a culpar a los demás, ha sido culpa del otro, a justificarse, yo no fui, a autodisculparse, a desentenderse, esto déjame, yo no quiero saber nada, a eludir compromisos, responsabilidades y a transmitir a los demás esa mentalidad individualista, rutinaria, indiferente, escéptica, que genera miedo y despersonaliza. No nos hace ser mejores personas, todo lo contrario. Los resultados son negativos e imprevisibles. Bueno, esta es una definición que yo tengo de hábito y de virtud. Claro, ¿cuál es la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales? Las virtudes teologales resulta, según David Isaacs, que las virtudes teologales las da Dios. Las da Dios, son un don de Dios. Y son tres: fe, esperanza y caridad. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes infusas. Las da Dios. ¿Y las da Dios para qué? Pues para que potencien al alma y la dispongan a operar según la razón iluminada por la fe. Esto es muy, muy bonito. San Agustín da una definición preciosa que ahora vamos a ver. Entonces estas son las virtudes teologales. Las virtudes morales, que son 4, clásicas desde los griegos, que es la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, que tanto las teologales como las cardinales suman 7. Bueno, pues son virtudes adquiridas mediante el esfuerzo del hombre, adquiridas mediante el esfuerzo del hombre, de una manera natural. Sin embargo, la fe la da Dios. Por eso, en el Evangelio, cuando Jesús se acerca a alguien, le pide algo de fe, aunque sea poco. Y recordáis aquel milagro que hace, que dice, todo es posible para el que tiene fe. El otro dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Al final la fe la da el Señor, la esperanza la da el Señor y la caridad también.
Bueno, pues esto es según David Isaac, pero vamos, es según la tradición. Y es muy bonito como también San Agustín, en un libro que tiene las costumbres de la Iglesia, dice que la virtud es el camino para conocer la verdadera felicidad. Y aquí habla de las virtudes humanas, que dice David Isaacs que son virtudes totalmente humanas y adquiridas, y que pueden ser adquiribles mediante la repetición de actos pues de templanza, de actos de justicia o de actos... Y entonces, sin embargo, aquí San Agustín dice, la definición de la virtud es el perfecto amor a Dios. Y se dividen en 4. La templanza es el amor que se entrega totalmente al objeto amado. La templanza es el amor que se entrega totalmente a Dios. La justicia es el amor esclavo del amado. Y por tanto, tiene un señorío conforme a razón, un señorío conforme a la razón, de tal manera que da al amado aquello que se le debe dar. La prudencia es el amor que con sagacidad y sabiduría elige los medios de defensa contra cualquier obstáculo. Esa es la prudencia. Contra cualquier obstáculo sabe con sabiduría cómo avanzar. Y la fortaleza es el amor que soporta todo por el objeto de su amor. Por lo tanto, define virtudes como amores, que hacen algo concreto cada una de ellas en favor del ser amado, de Dios, de Jesucristo. Esto es muy bonito, y aquí tiene San Agustín una serie de palabras muy bonitas sobre las virtudes. Luego David Isaacs es muy interesante porque lo que hace es dividir las virtudes humanas dentro de esas 4, esto os lo voy a pasar, en 24. Dentro de esas 4 humanas, dentro de la caridad, la fe, la esperanza, que esas son las infusas, las teologales, dentro de la justicia, fortaleza, templanza y prudencia, divide en 24 y dice que cada una es óptima de educar a los hijos en una edad determinada. Por ejemplo, hasta los 7 años, ¿en qué hay que educar a los hijos? En la obediencia, en el orden y en la sinceridad. 3 virtudes que dependen de la justicia. Si el niño obedece, luego más tarde le hablo de otras virtudes y va encaminado. Pero si no obedece desde el principio, ¿de qué otras virtudes le voy a hablar después? Es muy difícil porque ya pasa a la edad de los 8 a los 12 y debe ser educado en la fortaleza, en la perseverancia, en la laboriosidad, en la paciencia, en la responsabilidad, en la justicia y en la generosidad. Ya empiezan a ser muchas, claro, que dependen de esa obediencia, de ese orden, de esa vida ordenada y de esa sinceridad que ha aprendido de pequeño, para empezar en la preadolescencia a trabajar todos estos hábitos junto con la caridad y la fortaleza. Ya de los 13 a los 15 hay que trabajar la templanza junto con la fe. Primero, imbuirle del amor, de la caridad, es decir, del amor de Dios y del amor a los demás por Dios. Y luego ya de los 13 a los 15, el pudor, que no significa que antes no se haya educado en el pudor, pero ahora se entiende por qué hay que tener pudor, por qué hay que ser sobrio, por qué hay que ser sociable, amistoso, respetuoso, sencillo y patriota. Porque la virtud del patriotismo no es la del patriotero, que lo mío es lo único y verdadero y bueno, sino aquel que reconoce su cultura en la que está y lo que ha recibido de positivo y reconoce también los aspectos positivos en las otras culturas, países que tiene a su alrededor. Y por último, hasta los 18 años hay que educar en la prudencia, en la prudencia, en la flexibilidad. Esto mis padres no se enteran, yo soy el único que tiene la verdad, que dice el adolescente ya que has superado un poco la adolescencia y llega a la juventud, en la flexibilidad, en la comprensión, en la lealtad, en la audacia, de nuevo en la humildad y en el optimismo. Siempre todo con alegría y madurez natural de la persona, ayudando a la persona a que madure.
que es un tema que daremos en una clase próxima. Bueno, pues estas son las virtudes, una forma de actuar que nos ayudan a realizar el bien para el que hemos nacido. Este es el líder. El líder tiene una forma de actuar virtuosa, de tal manera que contagia a los demás y crea culturas. Crea una cultura del ser, una cultura del amor, una civilización del amor, una cultura de la vida. ¿Y esto dónde se enseña? En la familia. Los colegios ayudan, pero es en la familia, según las edades, cómo uno debe ir educando. Por eso la familia es escuela de liderazgo. Y hay que practicar ad nauseam, practicar siempre, practicar y educar continuamente. Y termino con los hábitos del líder también responsable de comunidades, responsable de equipos, que son 8 para mí. Estas son mis 8 hábitos que entiendo yo que un responsable, que un guía debe tener. En primer lugar, la visión, ver más lejos. Esto es algo que uno debe educar. Decíamos la clase pasada que Bill Hybels había dicho que hay distintos tipos de líderes. Uno de ellos es el visionario. Pero creo que todo líder debe cuidar esta visión, mirar más lejos. Mirar más lejos. ¿Hacia qué horizonte vamos? Es decir, que un párroco se pregunte, ¿qué quiero que sea esta parroquia? Que unos padres se pregunten, ¿qué quiero que sea esta familia? Mirar más lejos. Sin visión el pueblo perece, dicen los proverbios. En segundo lugar, crear una estrategia, crear un plan, unos hitos, unos objetivos. En tercer lugar, generar prioridades. Es un hombre que prioriza lo esencial sobre lo fundamental. Luego delega. En la educación, dice Giussiani, es muy interesante porque habla de 3 pasos. Primero, transmitir una tradición, transmitir nuestra fe católica, nuestra fe cristiana. La transmito, primer paso. Segundo, la comparo con la vida y le enseño al niño cómo esta tradición que yo le estoy transmitiendo es perfectamente viable, no es teórica, no es una doctrina de ángeles ni una cosa elucubrada por hombres, es algo práctico que para la vida nos ayuda. Y en tercer lugar, hay que darle libertad para que tenga la posibilidad de equivocarse o de acertar y de con ello también aprender. Por lo tanto, hay que saber delegar, y delegar es dar autoridad a los de abajo para que sepan también hacer las cosas y las hagan. Por eso una parroquia es el párroco el responsable, pero tiene a los fieles como corresponsables. Y son ellos los que tienen también que hacer y tomar decisiones en la propia parroquia, con respecto a aquello que el propio responsable, que es el párroco, les encomienda, les delega. Luego, otro hábito es comunicación, que tiene que ser de una manera intensa, directa e interna con el equipo. No puede ser de otra manera. Crear equipo, cohesionar a los fieles mejores y a los que tengo encomendados para que sean los mejores discípulos misioneros, ¿de acuerdo? El aprendizaje, uno, aunque esté arriba, debe estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Y luego la innovación, la innovación. Vivimos en los tiempos donde según las distintas oleadas, esto es una idea de Cantalamessa, según las distintas oleadas de la evangelización, primero evangelizaron los obispos, luego evangelizaron los monjes, luego evangelizaron los frailes, y ahora es la época de los laicos y de las familias. Si esto los sacerdotes no lo tienen en cuenta, que cada vez son menos, vamos a la ruina. Necesitamos líderes competentes, en primer lugar los obispos y los sacerdotes, porque la Iglesia, por su forma, es jerárquica. Por lo tanto, en esas olas estamos en la hora de los laicos, que llamaba el padre Tomás Morales, jesuita. Y luego, de las distintas formas en las cuales se ha ido evangelizando, actualmente es el momento de distintos métodos. Por lo tanto, hay que innovar para buscar nuevos resultados y nuevos fieles. No se trata, el líder no tiene como fin llevar a la gente a la iglesia. Tiene como fin crear discípulos misioneros y, en primer lugar, uno mismo.
Muchas gracias. Que Dios os cuide y que Cristo esté con vosotros.